mis hermanos. Estamos hablando esta semana sobre la unción del Espíritu Santo. Yo quiero comenzar leyendo el libro de Romanos, capítulo 7, donde el apóstol Pablo dice, porque según el hombre exterior, me deleito en la ley de Dios. Escuche, se deleita en la ley de Dios. El hombre interior se deleita. Es lo que dice el apóstol Pablo. En el libro de Efesios 3:16 dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El libro de 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Quiero que podamos entender esto. Cuando Dios viene a morar en nuestro interior por su espíritu, vida y poder, Él entra en nuestro espíritu. Este es el llamado hombre interior. Usted debe entender que dentro de usted hay un hombre interior, que es su espíritu, escuche, su espíritu unido al espíritu de Dios. Ahora, fuera de este hombre interior, tenemos un alma. Escuche, tenemos un alma que tiene pensamientos, que tiene emociones, que tiene voluntad. Esa alma se llama el hombre exterior, es lo que Pablo enseña. Pero nosotros debemos de aprender esto, porque si no lo aprendemos, tenemos que identificar cuando caminamos con el alma y cuando caminamos con el espíritu. Y la parte de afuera se llama cuerpo, que es el hombre. De afuera, el hombre de más allá. El hombre que tiene la comunicación con la tierra, por los ojos, por el olfato, por el oído, por los pensamientos, la voluntad. Es el hombre que arropa, diga, que viste al hombre interior y al hombre exterior. Si no logramos entender esto, no vamos a entender cómo funciona la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante, y se lo voy a volver a decir, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y esto es lo que pasa con nosotros. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Cuando habla el espíritu de nuestro entendimiento, está hablando también del hombre interior. Ese hombre que tiene que crecer. El hombre que usted tiene que alimentar. Porque es el que se une con el Señor. Es el que le va a revelar todas las cosas. Porque dice, ¿quién de los hombres conoce el espíritu del hombre que está dentro de él? Los secretos guardados que usted tiene solo lo conoce su espíritu. Pero también dice, así es el Espíritu de Dios que conoce todas las cosas de Dios. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se une a nosotros, entonces viene a inyectar toda la revelación de Dios a nuestra vida. Por eso es necesario que el hombre exterior tiene que ser quebrantado. El hombre exterior tiene que humillarse, tiene que rendirse. Por eso dice, allá en el libro de los Hebreos 4, nos enseña en el versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es como una espada de doble filo que parte el alma del espíritu. Y hace una división entre el espíritu y el alma. Porque el alma quiere agradar a las cosas exteriores, a las cuales tiene comunicación con el cuerpo. Pero el hombre interior, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, unido con nuestro espíritu, tiene que crecer. Usted y yo tenemos que crecer. Y para crecer, tenemos que morir. En el libro de Juan, en el capítulo 12, dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La vida está en el grano de trigo. Pero hay una cáscara muy dura en su parte exterior. Esa cáscara tiene que romperse. Si no se rompe,
su hombre interior no va a poder crecer. La vida que hay dentro del grano, esa planta, no va a poder salir, no va a poder crecer. Tiene que partirse, tiene que quebrarse. Igual nos pasa a nosotros. Por eso necesitamos estar alimentados con la palabra. Tenemos que ser alimentados en nuestro hombre interior, que el alma reciba la palabra implantada con humildad para la salvación de nuestras almas, porque tenemos que crecer. Jesús tuvo que crecer. Cuando él fue ungido con el Espíritu de Dios, si usted lo lee, dice que fue llevado al desierto 40 días en un ayuno tremendo, a pura agua. Y dice que cuando tuvo hambre, vino el diablo y comenzó a tentarlo. Mire, van a venir las tentaciones. Pero como él estaba ya empoderado, lleno del Espíritu de Dios, y había entrado en un ayuno de poder, ese ayuno que lo había llevado a tener una intensidad, una intensa relación con el Padre. Por eso cuando el diablo lo ataca, le dice, escrito está, Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que en la palabra estaba la vida. Por eso nosotros necesitamos ser entrenados en la palabra, porque la palabra es la que cambia y renueva el espíritu de nuestro entendimiento. Si no, no vamos a poder pelear con las tinieblas. Recuerda, ahí había unos hijos de Acevedo que quieren echar fuera demonios. Y viene el demonio y los ataca y les pega una tremenda paliza. Y les dice, a Pablo conocemos, pero a vosotros no le conocemos. Escuche, porque Pablo estaba unido con el Espíritu Santo. Tenía unidad, tenía comunión, tenía relación. Era conocido en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Pero los hijos de Acevedo no los conocían. Los demonios conocen quién es ungido. Lo respetan. Y si no lo respetan, van a tener que salir, van a tener que huir, porque se levantó el ungido de Dios lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros entendamos, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Recuerde que la Escritura dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces el Señor nos muestra que hay una cáscara exterior en nuestra propia vida que tiene que morir, que tiene que romperse, porque la verdadera vida, la vida de Dios, está dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, para que el Padre de mi Señor Jesucristo dé espíritu de revelación y de sabiduría, abriendo los ojos de vuestro entendimiento. No está hablando de los ojos naturales. Los ojos naturales son los que ven las sillas, son los que ven el sol, son los que ven los árboles. No, el espíritu de nuestro entendimiento es lo que nos hace discernir, entrar en el reino de los cielos, ver dónde estamos sentados, ver quiénes somos. Se nos revela que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que tenemos que caminar con poder, con comunión con el Espíritu de Dios. Mientras esto no pase en nosotros, vamos a vivir como hijos de Dios que no tienen tiempo. No tienen tiempo para prepararse, viven ocupados, viven con excusas. ¿Por qué? Porque todavía no se ha roto esa cáscara que tiene que romperse. Quiero hablarte hoy de esta palabra. Recuerda, tienes un hombre interior que tiene que crecer, que tienes que alimentarlo. Y la forma de alimentarlo es alimentarlo con su palabra. Por eso las personas no crecen, o son llenas del Espíritu Santo y se olvidan y se van.
Entonces viven en los quehaceres domésticos, en los quehaceres de los negocios. Está bien, porque tenemos que vivir, pero se olvidan de lo más importante, del que tienen adentro, al Espíritu Santo. Lo ignoran. Por eso repito, no ignoréis que somos templos de Dios, que no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Dios. Te ha dado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio, la Familia.